El engaño reveló el Consorcio Galáctico. Durante siglos, la Tierra siempre había sido considerada una anomalía manejable. La humanidad había sido observada cuidadosamente, sutilmente guiada y metódicamente restringida a las 17 especies antiguas que componían el Consejo Gobernante del Consorte. Los humanos eran fascinantes pero peligrosos, una especie cuyo rápido avance tecnológico y agresividad inherente requerían una vigilancia constante. Los grandes salones de la sede del consorte en la estación próxima vibraban con la actividad habitual. Representantes de 1000 mundos se movían por los relucientes corredores. Su variada fisiología es un testimonio de la diversidad de la vida en la galaxia conocida. Los traductores flotantes, los campos ambientales adaptativos y el SIA diplomático aseguraron que todas las especies pudieran comunicarse y coexistir en el espacio compartido de la cámara central de monitoreo. El director Vex Lore, de la División de Protocolo de Contención, estudió los últimos informes de la Tierra. Sus 4 ojos parpadearon en secuencia, en señal de satisfacción entre las especies bronceadas. Otra intervención exitosa. Le notó a su asistente que a los humanos se les ha impedido descubrir la tecnología de comunicación por entrelazamiento cuántico. Por tercera vez, su asistente, un alto meridiano de piel cristalina que refractaba la luz en patrones cambiantes, asintió. El académico que se acerca a un gran avance ha sido exitoso. Rojo. Nuestro agente convenció a la universidad de recortar su financiación. Vexor. Las piezas de la boca encajaron en lo que parecía una sonrisa. Excelente sin comunicación instantánea. Su expansión se limitará a su sistema solar. El consorcio tenía un largo historial de tales intervenciones durante más de 300 años. Habían gestionado cuidadosamente el crecimiento de la humanidad, permitiéndoles avanzar en ciertas áreas mientras que impedían sistemáticamente avances en otras. Los humanos se creían solos en la galaxia. Sus señales de radio sin respuesta. Su búsqueda de vida extraterrestre era infructuosa. No sabían que cada sonda que enviaban más allá de su sistema solar era interceptada silenciosamente. No sabían que las extrañas fallas en su sistema más las tecnologías prometedoras eran un sabotaje deliberado. No sabían que muchos de los callejones sin salida científicos que encontraron fueron cuidadosamente diseñados por infiltrados alienígenas. La humanidad estaba encerrada en una jaula, pero una tan grande y sutil que nunca se dieron cuenta de que estaban aprisionados. Era una política que el consorcio había implementado muchas veces antes con especies emergentes consideradas demasiado volátiles para unirse a la sociedad galáctica sin restricciones. Algunas especies fueron contenidas durante algunas décadas hasta que maduraron. Otras, como los belicosos Krell, habían sido contenidas. Para el director de Millenia, una llamada de voz desde el otro lado de la cámara. Tenemos una alerta del puesto de observación Sigma 9. Vexor. Su curiosidad se apoderó de Sigma 9. Monitoreó los confines del sistema solar terrestre, ocultos en el cinturón Kuiper. ¿Qué es? Han aparecido naves desconocidas cerca de Neptuno. No coinciden con ningún patrón de diseño humano conocido. Vexor se movió rápidamente hacia la pantalla central. Muéstrame. Una proyección holográfica cobró vida, revelando al gigante gaseoso Neptuno al fondo, y en primer plano, una flota de elegantes naves. Eran claramente naves de guerra, su diseño optimizado para la velocidad y la capacidad ofensiva, pero lo más preocupante de todo era que portaban los emblemas de la Tierra. La tradición Vex, imposible, susurraba que su tecnología no se acercaba ni de lejos a este nivel de propulsión. Nuestra última evaluación indicó que les faltaban al menos 50 años para alcanzar este nivel de propulsión, mientras los observadores del consorcio observaban con creciente alarma cómo la flota terrestre iniciaba metódicas maniobras alrededor de Neptuno, desplegando naves más pequeñas y lo que parecían ser estaciones mineras automatizadas para recolectar gases atmosféricos, según informó un analista, probablemente para la producción de combustible. La piel de los vexores palideció. ¿Cuántas naves estamos contando? Más de 300 solo en esta flota. El director y nuestros sensores están detectando actividad similar cerca de Zetan. Las implicaciones eran asombrosas. Toda la estrategia de contención del consorcio se basaba en la creencia que la humanidad seguía confinada en la Tierra y sus alrededores inmediatos la sometieron a una orden de voz firme a pesar de su creciente preocupación. La pantalla principal parpadeó y apareció un rostro humano. Una mujer de piel oscura y ojos penetrantes los observaba con el uniforme. Ninguno de los analistas del consorcio reconoció a Vex Lore. Saludos, directora. Vex Lore dijo. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Soy la almirante Elina Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra.
Creo que es hora de que tengamos una conversación. Vexor se quedó paralizado, con sus 4 ojos fijos en la pantalla. ¿Cómo sabes mi nombre? Finalmente logró decir, Almirante Chen. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. Sabemos mucho sobre la directora del consorcio. Te hemos estado estudiando durante bastante tiempo, al igual que tú nos has estado estudiando a nosotros. Imposible, repitió Vexlor, aunque con menos convicción. Entiendo tu confusión. Chen continuó, ¿crees que tus protocolos de contención funcionaban? Pensaste que no sabíamos nada. Tu existencia, y mucho menos tu interferencia en nuestra desarrollo. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Te equivocaste. La mente de Vexlor se aceleró. Esta confrontación no tenía precedentes en la historia del consorte. Ninguna especie contenida se había dado cuenta de su contención sin que el consorcio se rebelara deliberadamente. No sé de qué estás hablando. Intentó recurrir al protocolo para escenarios de primer contacto no planificados. El almirante Chen rió. El sonido fue agudo y sin humor. Por favor, Director. Sabemos del consorcio desde hace más de un siglo. Hemos interceptado a sus agentes, estudiado su tecnología y monitoreado sus estaciones de monitoreo. Su expresión se endureció. Los hemos visto sabotear nuestras mentes más brillantes y sofocar nuestro potencial. Simplemente elegimos no informarles. Lo supimos antes de que Vexor pudiera responder. El sistema de alerta de emergencia sonó por todas partes. Los informes de la estación inundaron desde todos los sectores del espacio del consorcio. Las naves terrestres habían aparecido cerca de docenas de mundos e instalaciones consumidos. Solo naves de guerra, pero enormes naves de configuración desconocida. Su propósito es incierto, pero su presencia es innegable. ¿Cuál es el significado de esta tradición Vex? El miedo exigió que el miedo finalmente rompiera su fachada diplomática. ¿Es esto una declaración de guerra? En absoluto. El almirante Chen respondió con calma, esto es una revelación. Durante siglos, les hemos permitido creer que su contención fue efectiva. Desempeñamos el papel que esperaban de nosotros. La especie primitiva se desarrollaba lentamente, inconsciente de la gran galaxia. Su expresión se volvió más feroz, pero mientras tanto nos preparábamos, más allá de sus sensores, más allá de su comprensión, construimos nuestra verdadera civilización. Las implicaciones se estrellaron contra la tradición Vex como una ola. La Tierra. Hemos estado monitoreando una fachada cuidadosamente construida que Chen terminó para él. Oh, es bastante real. Esos humanos no son actores ni simulaciones. Simplemente no lo son. Todos nosotros. Hizo un gesto y la vista se alejó para revelar un centro de mando mucho más avanzado que cualquier cosa que el consorcio hubiera creído. Humanos capaces de crear. Mientras sus observadores observaban nuestro desarrollo superficial, la mayoría de nuestra población se trasladó bajo tierra a hábitats espaciales ocultos a sus sensores. La Tierra que ustedes monitoreaban era esencialmente nuestra cara pública. Un pequeño porcentaje de nuestra población vivía la narrativa esperada, mientras que el resto construíamos nuestra verdadera civilización en pantallas. Los informes de la sede del consorcio seguían llegando. Naves humanas habían aparecido en sistemas que se creían secretos. Las estaciones de investigación ocultas del consorcio fueron repentinamente rodeadas por naves terrestres. Los centros de comunicación se encontraron albergando observadores humanos no invitados. Toda la red cuidadosamente construida de poder consultivo quedó al descubierto, expuesta a las especies que creían contenidas. ¿Con qué propósito? Vexor preguntó con su voz apenas audible. ¿Por qué mantener este engaño durante tanto tiempo? La expresión del almirante Chen era implacable. Comprender a nuestro enemigo antes de revelarnos. Aprender de sus debilidades, sus puntos ciegos, sus vulnerabilidades para construir la civilización y un ejército más allá de su capacidad. Para amenazar, se inclinó hacia adelante, bajando ligeramente la voz, y lo más importante, para asegurarse de que cuando la humanidad finalmente anunciara su presencia en la galaxia, lo hiciéramos desde una posición de fuerza inexpugnable. Vexor sintió el peso de siglos de errores de cálculo. ¿Qué desea? Me han autorizado a extender una invitación. Chen respondió en 6 días estándar. La Tierra albergará la formación de un nuevo Consejo Galáctico. Invitamos al consorcio a enviar representantes. Su sonrisa regresó fría y confiada. La asistencia es, por supuesto, opcional, pero desaconsejo encarecidamente la ausencia. La transmisión terminó abruptamente,
dejando a los líderes del consorcio mirando pantallas en blanco y enfrentando una nueva realidad. La especie que creían contenida no solo había escapado de su control, sino que había construido un imperio en secreto. Se convocaron reuniones de emergencia y los analistas se apresuraron a evaluar el verdadero alcance de las capacidades humanas. Una cosa quedó clarísima: el orden galáctico estaba a punto de cambiar para siempre. El consorcio había cometieron un error fatal. Creían que eran ellos quienes observaban la Tierra. Nunca consideraron que la Tierra podría estar observándolos. El nuevo orden galáctico. El gran salón de asambleas del consorcio era un caos. Representantes de 1000 mundos gritaban uno al otro. Sus traductores luchaban por seguir el ritmo de la cacofonía de idiomas y dialectos. El miedo flotaba en el aire, denso y palpable. En el centro de la tormenta se encontraba el archicónsul Nilium, el líder electo del Consejo del Consorcio. Su figura alta y demacrada estaba encorvada por el peso de la crisis. Sus escamas azules, normalmente brillantes, estaban muertas por el estrés. Ordenó, bramó su voz amplificada por la acústica de las cámaras. Debemos tener orden gradualmente. El tumulto disminuyó, aunque la tensión permaneció. Los hechos son estos. Nilium comenzó a hablar con voz grave. Hace 6 días, la humanidad se reveló mucho más avanzada y extendida de lo que nuestros protocolos de contención habían detectado. Han establecido una presencia en 200 sistemas estelares, incluyendo 47 que se creían bajo el control exclusivo del consorcio. Se extendieron murmullos por la asamblea. Sus capacidades tecnológicas superan nuestras estimaciones actuales por siglos. Su fuerza militar, aún en evaluación, parece rivalizar con la de la flota de defensa consorte combinada. Hizo una pausa para que las implicaciones se asimilaran. Hoy convocarán su Consejo Galáctico, con o sin nuestra participación. Una representante vidíana, Rose, con sus translúcidos tentáculos temblando de emoción. Esto es sin precedentes. Ninguna especie contenida ha alcanzado este nivel de desarrollo sin ser detectada. Todo nuestro paradigma de seguridad está comprometido. Los humanos no han realizado movimientos hostiles. Un representante de la Federación Chiana, una de las especies miembro más jóvenes, se han rebelado. Sí, pero no han iniciado ningún conflicto. El director Vex Lore, ahora el foco del resentimiento por el fracaso de su división, habló. No se equivoquen. Esta revelación fue en sí misma un acto de agresión. Han demostrado su capacidad para penetrar nuestros sistemas más seguros, monitorear nuestras comunicaciones privadas y desplegar fuerzas por todo nuestro territorio sin ser detectados. Sus 4 ojos parpadearon rápidamente, en señal de extrema angustia. Han demostrado eficazmente que pueden atacar en cualquier momento y desde cualquier dirección, con fuerzas que no podemos rastrear. La asamblea se disolvió en una ansiosa discusión una vez más. Nilium permitió un momento antes de pedir silencio. De nuevo, la pregunta que se nos plantea es simple, aunque la respuesta puede que no sea, dijo. Asistimos a este consejo humano y reconocemos su nuevo estatus o nos negamos y nos arriesgamos a un posible conflicto lejos de las deliberaciones del consorcio. La almirante Ellen Chen se encontraba en la cubierta de observación de la nave terrestre Prometeo, observando cómo naves de toda la galaxia llegaban a las coordenadas designadas. La ubicación había sido cuidadosamente elegida, un sistema estelar no reclamado por ninguna potencia importante, con un mundo habitable pero deshabitado que ahora albergaba las recién construidas instalaciones del Consejo. La almirante Ayuda informó que hemos recibido confirmación de 37 mundos independientes y 14 alianzas menores a las que asistirán. Chen asintió, sin sorprenderse. Los mundos independientes habían estado irritados durante mucho tiempo bajo la influencia del consorcio. Muchos habían estado sujetos a los mismos protocolos de contención que la Tierra antes de ser considerados seguros para una interacción galáctica limitada. No sentían ningún aprecio por las especies antiguas y sus políticas controladoras, ni por el consorcio. Preguntó, aún deliberando, según nuestras fuentes, están divididos sobre cómo responder. Chen sonrió levemente. Vendrán. El orgullo lo exigirá. Se giró mientras la puerta de cubierta se abría, dejando entrar al general Dmitry Bob, comandante de las fuerzas militares de la Tierra, y a su viejo amigo. Impresionante asistencia. Volkov observó la creciente colección de naves alienígenas visibles a través de la ventana. Naves de todas las configuraciones, algunas con diseños similares a los de la Tierra, otras completamente alienígenas, se trasladaron a las órbitas diplomáticas designadas alrededor del planeta. Los oprimidos siempre reconocen una oportunidad cuando la ven. Chen respondió.
El control del consorte se ha estado desvaneciendo durante siglos. Somos simplemente el catalizador para su colapso final. Bob asintió pensativo. Cualquier palabra de las otras especies ocultas, este era el mayor secreto de la humanidad, uno que ni siquiera se insinuó durante su revelación al consorcio. La Tierra no había estado sola en su engaño. Otras 3 especies, bajo la contención del consorcio, también habían descubierto la verdad y se habían desarrollado en secreto. La Tierra había contactado con ellos hace décadas para crear una alianza basada en el resentimiento compartido por la interferencia del consorcio. Los valorianos ya están aquí. Chen confirmó que las delegaciones de Nyx y Traran llegarán en 1 hora. Juntas, las 4 especies ocultas representaban un bloque de poder que podría rivalizar con el consorcio, especialmente ahora que muchos mundos independientes acudían en masa a su estandarte. Ya casi es la hora, dijo Volkov, comprobando el cronómetro en su muñeca. La historia aguarda en el planeta de abajo. El gran salón de la Concordia brillaba bajo la luz de un sol alienígena construido. En secreto durante la última década, representó los estilos arquitectónicos de docenas de especies, una manifestación física del nuevo orden que la Tierra esperaba crear. El embajador Marcus Reed se ajustó el uniforme formal mientras se preparaba para subir al podio central, alrededor del vasto anfiteatro. Representantes de mundos de toda la galaxia ocuparon sus lugares. Algunos eran aliados familiares, otros recién llegados de la independencia, curiosos por este nuevo poder, y otros, potenciales adversarios, observando atentamente. Justo a la hora señalada, las enormes puertas al fondo del salón se abrieron de par en par. Una delegación de representantes del consorcio entró, liderada por el propio archicónsul Nilium. Su presencia era una admisión tácita de la nueva realidad que el consorcio no podía permitirse ignorar. Reed se permitió una pequeña sonrisa antes de acomodarse bajo una máscara de neutralidad diplomática. El plan concebido generaciones atrás se estaba desarrollando exactamente como estaba previsto. Su bisabuelo había sido uno de los primeros. Para descubrir la interferencia del consorcio, un físico brillante al borde de un gran avance en la comunicación más rápida que la luz, había descubierto evidencia de sabotaje en su laboratorio. En lugar de exponer lo que encontró, llevó su investigación a la clandestinidad. Literalmente, ese fue el comienzo del desarrollo de la sombra de la Tierra. Mientras la delegación del consorcio tomaba asiento, Reed subió al podio. Los traductores universales cobraron vida, listos para traducir sus palabras a cientos de idiomas simultáneamente. Representantes distinguidos. Comenzó con su voz firme y clara. Hoy marca el comienzo de una nueva era en la historia galáctica. Durante demasiado tiempo, el desarrollo de especies más jóvenes ha sido controlado por aquellos que temían la competencia. Se han impuesto restricciones artificiales de la IA al progreso natural de civilizaciones consideradas demasiado agresivas o impredecibles para unirse a la sociedad galáctica como iguales. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose momentáneamente en los representantes reunidos. Sus expresiones iban desde pétreas hasta abiertamente hostiles. La humanidad rechazó estas restricciones. Construimos en secreto lo que se nos prohibía construir abiertamente. Descubrimos que no estábamos solos en nuestra resistencia. Señaló a las delegaciones de los mundos valoranos Nyx y Traran. Juntos, nosotros y nuestros aliados representamos un nuevo enfoque para la gobernanza galáctica, uno basado en la cooperación en lugar del control, en el respeto mutuo en lugar de gestionar el desarrollo. Los rumores se extendieron por la asamblea a medida que muchos representantes se dieron cuenta por primera vez de que la rebelión de la Tierra contra la supervisión del consorcio no fue aislada, sino coordinada con otras especies. El concordato galáctico que proponemos hoy ofrece a todos los mundos, independientemente de su etapa de desarrollo, la oportunidad de determinar su propio futuro. No más protocolos de contención, no más investigaciones saboteadas, no más monitores ocultos ni gobiernos manipulados. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en la vasta cámara. Algunos lo llamarán cuchillo. Advertirán que sin él. Cuidado. Gestión. Las especies más jóvenes se destruirán. A sí mismas o a otros. Su expresión se endureció ligeramente ante ellos. Digo que la confianza no es naval. El deseo de autodeterminación no es un defecto que deba corregirse, sino un derecho que debe respetarse. Archicónsul Nilium se levantó de su asiento. Su alta figura exigía atención. Embajador Reed, llamó. Su voz se oía sin esfuerzo por el pasillo. Hablas de derechos y autodeterminación, pero tu especie ocultó su verdadera naturaleza durante siglos. Construiste naves de guerra y reclamaste.
Territorios en secreto. Te infiltraste En nuestros sistemas y monitoreaste nuestras actividades. Entrecerró los ojos. ¿Cómo vamos a confiar? En que tu concordia no está simplemente intercambiando una forma de control por otra. Reed asintió, reconociendo la pregunta. Una preocupación justa. Archicónsul. A diferencia del consorcio, no pedimos confianza sin pruebas. Hizo un gesto y los sistemas holográficos del salón se activaron, mostrando un complejo documento legal. Ante ti está la Carta de la Concordia. Su primer principio es claro. Ningún mundo puede interferir con el desarrollo interno de otro. Ninguna tecnología puede ser suprimida. Ningún gobierno puede ser manipulado. Él miró directamente a Nilium. Estos principios se aplican tanto a nosotros como a cualquier otro signatario. La diferencia entre nuestro enfoque y el suyo es simple: ofrecemos igualdad genuina, no inclusión controlada en toda la sala. Los representantes accedieron a la carta por sus propios medios, revisando sus disposiciones con diversos grados de sorpresa y aprobación. Además, Reed continuó, la Concordia será gobernada por un consejo rotatorio sin miembros permanentes. El poder nunca se concentrará en manos de unas pocas especies antiguas. La crítica implícita a la estructura del consorcio era inconfundible. Las escamas de Nilium se enrojecieron de un azul más oscuro, un signo de ira entre los de su especie. Se presentan como liberadores, pero llegaron con flotas de batalla y ultimátums. Esto no es diplomacia, es Zerin. Un representante de uno de los mundos independientes, un pequeño ser emplumado de un sistema, marginado por el consorcio. políticas. Rose se levantó para hablar. El consorcio habla de coerción. El traductor tradujo sus agudos clics y silbidos en un lenguaje suave durante 8 generaciones. A mi mundo se le ha negado el acceso a tecnología médica que podría haber salvado a millones de personas, consideradas demasiado avanzadas para nuestra etapa cultural de desarrollo. No vimos la contención del consorcio como algo diplomático. Luego, otros representantes emitieron declaraciones similares. Una letanía de quejas contra las restricciones del consorcio a medida que el debate continuaba. El embajador Reed observó con satisfacción cómo se formaban las divisiones, tal como se predijo. Los mundos, largamente reprimidos, se unían a la concordia. Los aliados del consorcio estaban cada vez más aislados para el fin de los días. 73 mundos habían firmado la Carta de la Concordia para el fin de semana. El número había aumentado a más de 200. El consorcio, aún poderoso pero cada vez más superado en maniobras, se encontró enfrentando una nueva realidad galáctica en sus aposentos privados. Prometeo. El almirante Chen revisó los últimos informes de inteligencia del consorcio. M estaba movilizando sus activos militares, una respuesta predecible a su disminuido poder diplomático. Se preparan para un conflicto. La vulnerabilidad ha notado que estudia los mismos datos. Chen asintió, pero no atacarán todavía. Necesitan tiempo para evaluar nuestras verdaderas capacidades, para buscar debilidades y cuando descubran que no hay ninguna. La expresión de Chen era sombría, pero estaba decidido. Entonces tendrán una opción: adaptarse al nuevo orden o desvanecerse en la irrelevancia a través de las estrellas. En los mundos, tanto antiguos como nuevos, el mensaje se difundió rápidamente. La humanidad no solo se había liberado de sus restricciones, sino que había rehecho el orden galáctico en el proceso. Habían reprimido durante siglos, desempeñando el papel que se les había asignado mientras construían su verdadera fuerza en secreto, ahora que esa fuerza se revelaba no solo en naves de guerra y tecnología, sino en alianzas e ideas que desafiaban los cimientos de la sociedad galáctica. La era de la contención había terminado. La era de la concordia había comenzado y especies que una vez habían sido descartadas como primitivas ahora se encontraban en el centro. Arquitectas de un futuro que habían planeado durante generaciones que la Tierra había contenido, pero no más.